Hermanos de la Iglesia Cristiana de Durazno, soy Celestino Sisto. Esta congregación hoy no pudo estar en la cara visible, pero la iglesia tiene que continuar, tiene que seguir caminando. Tenemos muchos ejemplos de Pablo, en la cual hacías discípulos para que la obra no parase. Tenemos que continuar. Nuestro hermano se fue a un estudio, ya vino con mucho conocimiento, que ese conocimiento sea para nuestra iglesia, y para también compartir con aquellas almas que tenemos que salir a predicar la palabra. Ahora con el nuevo método que trajo me desvío un poquito, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Bien, pero antes vamos a orar para que el Señor ponga en sus manos y que me dé la sabiduría. Padre, gracias por su misericordia, gracias por habernos traído con ese deseo de estar en su casa. Pero estoy en un lugar en el cual, Señor, no merezco estar detrás de este púlpito, porque mis obras son malas. Soy un pecador. Tú conoces, no hay justo en que sea uno, tu palabra lo ha dicho. Pero por su misericordia, tú lo has puesto. Y gracias, Señor, que podamos esta palabra, Señor, expresarla, explicarla, para que todos entendamos. Pongan nuestros oídos espirituales para escuchar y poder hacer hacedores de su palabra, como su palabra lo dice. Ayúdame, Señor. Necesito de ti porque eres tú el único que me puede dar la sabiduría y el entendimiento, así como le diste a Moisés. Gracias por su misericordia. Lo hago orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer un pasaje en los Gálatas. Son cartas que Pablo le escribía a estas iglesias. Le escribía no porque estaban bien, no porque todo funcionaba bien, sino porque tenía sus defectos, salía del camino en el cual Pablo le había enseñado. Como estábamos hablando hoy, nuestra carne, nuestro yo es muy rebelde. Solamente tú nos puedes corregir en nuestro diario vivir. Y Padre, vamos a leer capítulo 5. Vamos a leer unas obras de la carne. De la carne. Porque esta obra no estamos, ninguno de nosotros, de poder desviarnos de ella, porque siempre caemos. Y voy a leer del 16 al 16 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os realizasteis lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis oído. Pues nosotros, por el Espíritu, guardamos por fe la esperanza de la justicia.
vosotros corráis bien, que no os estorbó para no obedecer la verdad. Por eso, por esa persuasión, no procede de aquel que nos llamó. Un poco de levadura laudada toda la masa. Yo confío y respeto. Perdón, me perdí yo. El 10. Yo confío y respeto de vosotros en el Señor, que no pensáis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, porque padezco por circuncisión todavía, en tal caso se ha quitado el trompiezo de la cruz. Ojalá se multilasen los que os perturbas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Creo que sabe que he pasado 15 minutos. He leído mal. Pero, bien. Bueno. Estamos... 16, 5, 16. Sí. 5, 16. Del 5 era del 16 al 21. 5, 16 al 21. Sí. Lo leo ahorita. Porque la primera vez siempre uno tiene unos nervios. Y en todas cosas, en todo orden de la vida. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfazáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y esto no se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son la obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contiendas, discisiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y con cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como yo os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Me había extraviado de la... Bien, aquí estamos hablando de los frutos de la carne. Pero antes, vamos a hacer una pequeña reseña, como estamos hablando de reseña ahora, sobre los frutos de la carne. Antes de entrar en el mensaje, la obra de la carne se manifiesta. Hay dificultad, hay ejemplo: el adulterio, infidelidad o en el yugo matrimonial, fornicación, relación sexual ilícita, inmundicia, maldad moral, lascivia, conducta sin vergüenza desenfrenada, idolatría, adoración a los ídolos y a todo que ponga en primer lugar, hechicería, brujería, uso de droga. Se le usaba para este fin, que sería el trato con espíritu maligno, enemistad, fuerte sentimiento de odio, pleito, desacuerdo, discordia, demandar, denunciar, reclamar, etc. Celo, desconfianza, sospecha. Ira, pasión, contienda, el deseo de ganar seguidores, diserciones, divisiones causadas por la discusión,
herejía, secta formada por hombres y opiniones necias, homicidio, la ilícita matanza de otro ser humano, borrachera, el embriaguez a causa por el exceso de bebidas alcohólicas, orgía, reuniones alborotadas para diversión, acompañada de embriaguez, envidia, descontento al éxito de otro, del éxito de otros. Y este es el punto en el cual vamos a hablar sobre la envidia, basada solamente en la palabra de Dios, en los versículos, porque esta es una obra de la carne muy seductora, a veces sin darnos cuenta caemos, como estamos hablando. La carne te lleva a hacer lo contrario, pero hay solución. Bien, vamos a ver el primer punto, ejemplo de la envidia y sus consecuencias. Ejemplo de la envidia y sus consecuencias. Acá, en el capítulo 4 que hemos leído, el Génesis 4, vamos a hacer 5, que es algo de la Biblia, pero dice así la palabra, pero no miró con agrado Caín, ni la ofrenda suya. ¿Quién lo miró con agrado? Dios. Él no mira ningún otro camino de salvación, sino lo que Él propuso a través de su Hijo Jesucristo. Acá estamos hablando de ofrenda, en la palabra, en el Antiguo Testamento, que eso era, como aprendimos ahora, que trajo el hermano, le habla a los israelitas. Pero también nos sirven para nosotros, porque la palabra es para todos. Es un ejemplo para nosotros no caer en las garras de la envidia. Bien, en la segunda parte de ese versículo que leímos, y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Lo que llenó a Abel de paz, lo que le llenó a Abel de paz por su ofrenda, a Caín le llenó de ira. La mente carnal muestra su enemistad contra las buenas obras, pero lo que se alegra y satisface tanto al corazón de los creyentes es la paz en Cristo. Si tenemos paz en Cristo, tenemos seguridad de estar tranquilo, sin caer como cayó Caín, porque no le agradó el Señor su ofrenda. Y tenemos que tener cuidado también por nosotros, por nuestra actitud, nuestro trabajo como iglesia. Capaz que Él no nos ve de buen agrado, pero el Señor sabe lo que nosotros nos sacrificamos y tratamos de ser lo mejor para Él. Él ve en nuestro corazón. Y más adelante vamos a ver muchas cosas. Bien. En Génesis 37, 5. En Génesis 35, 5 nos habla sobre José. Y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos vinieron a aborrecerlo más todavía.
¿Por qué? El Señor le manifestó a José el futuro de él. Es la figura del Señor Jesucristo. Lo odiaban los hermanos. José le dijo la verdad, mas lo odiaron. Así fue también con el Señor Jesucristo. Él daba a conocer la verdad y la respuesta de este pueblo, ¿qué fue? Crucifícanlo. Eso fue la respuesta del pueblo y hasta hoy en día se sigue haciendo lo mismo. No creen en el Señor, se burlan del Señor y con todos esos hechos es crucifícanlo. Lamentablemente sigue pasando. Si pasó en esa época, ¿cómo será hoy? Con todo lo que tenemos todo lo que hay en la tecnología, todas esas cosas que estamos viendo, cómo se burlan del Señor. Bien, eso fue la envidia y odio de este pueblo. El capítulo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba todas estas cosas. José le contó a su padre y hermano, Jacob, o sea, su padre. Le reprendió, pero él se daba cuenta que había algo más en el significado de este sueño. Vamos a leer números. Número 11. Creo que lo tengo acá, pero no sé si... Número 11, 10. 28 y 29. 28 y 29 dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Uno de sus jóvenes dijo, Señor mío, Moisés, impídalos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos y a los ancianos de Israel. Bien, ese es otro punto de la envidia. Bien, y también el 29, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celo? Lo acabamos de leer. No, o sea que, ¿por qué lo celaban? Aquí vemos que Josué tenía celo, envidia, porque Elda y Medad profetizaban en el campamento. Le fue a avisar a Moisés, pero la respuesta fue clara. El versículo en el cual leímos, el 29. Este es el espíritu correcto de todo verdadero hombre y mujer de Dios. No envidiarnos por lo que sea, en lo espiritual y en lo personal. Lamentablemente, estas cosas ocurren en el día de hoy. Y el hombre todavía no ha aprendido. Bien. En el 12:2 habla y le dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Lo oyó el Señor. Aquí vemos Miriam y Aarón, o sea, hablaron mal sobre Moisés por celo, envidia, y a su vez dudar de lo dicho del Señor. Y lo oyó lo mismo. Lo mismo pasa hoy. Hoy, el resultado final será lo mismo, castigo severo para los culpables. Miriam y Aarón tuvieron lepra. No podemos dudar sobre sus dichos. Hermanos, estamos en falta, en quejas, murmuraciones sobre nuestros hermanos, como estábamos comentando hoy.
que el hermano trajo esa enseñanza. Y también en Samuel, 1 Samuel 18 nos habla, 18:6. Desde aquel día Saúl empezó a tener envidia a David. Estos pasajes vemos la envidia de Saúl por el hecho de que David, siendo joven, aún más valiente que un hombre de guerra como Saúl, no solo por vencer a los enemigos, sino por lo que hablaba el pueblo sobre David. Entonces, no lo estimó, no lo soportó, sino que dijo, le falta ser rey. Las consecuencias de la envidia. Le falta ser rey. Por eso hay que tener cuidado con los elogios de dónde viene, analizarlo, no tener la actitud de Saúl por la envidia. Este pasaje vemos claramente el perjuicio de la envidia. El perjuicio de la envidia. Hubo en esa época y sigue hoy. Tenemos muchos ejemplos. Que no vale el caso de hablar. También está Esther. Esther 73:3, que nos habla también de la envidia. Dice, porque tuvo envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Quién habló acá? Asaf. Hay que leer 1 Crónica 16. Así lo pongo. 1 Crónica 16, del 4 al 6, dice así la palabra. Y puse delante del arca de Jehová, ministro de los levitas, para que recordase y confesase, y lo hace Jehová, Dios de Israel. Asaf era el primero, el segundo después de él. ¿De quién? El rey David. Acá lo puso David a este hombre. Pero ¿qué le pasó a David? Asaf tuvo envidia de la prosperidad. Y era un hombre de Dios. Alababa a Dios, cantaban a Dios, como estamos nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado con la envidia. Bien, se fijó este hombre la prosperidad de ellos, pero el problema era su ego, la conducta a la distracción espiritual. El hombre espiritual lucha con el ego, pero se puede vencer estando en Cristo. Luchamos. Nuestra vida diaria es luchar contra los deseos de la carne. Con todo esto que acabo de leer, de los deseos de la carne, luchamos, porque no hay ninguno que no luche. Todos estamos en la misma. Y en Juan 4, ¿cómo se puede vencer? Acá hay un pasaje en Juan 14:20 que dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Quién está hablando acá? Que yo estoy en mi Padre, Señor Jesucristo. Y vosotros en mí. Nosotros estamos con Él. Y yo en vosotros. Como estábamos escuchando. Él está en nosotros. Podemos recordar que la envidia es maligna. Bien, en Marcos 10, 15:10, en las consecuencias. La consecuencia acá, porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Por envidia. Vemos que un pagano se dio cuenta que lo hacía por envidia. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros también, ¿no? O sea, Pilato, esto fue en la sentencia de muerte del Señor, ¿no? Pero lo más decepcionante que ellos eran los principales sacerdotes.
tendría que enseñar al pueblo sobre el Nuevo Testamento. Querían matarlo. Violaron un mandamiento. No matarás. O sea que se olvidaron de este mandamiento. Ellos que eran maestros de la ley. Dominaban el Antiguo Testamento y asimismo lo mataron. Pero por supuesto, era el plan divino de Dios. Bien. Aquí vemos el corazón del hombre. Qué malo es. En Hechos 13:45. Pero los judíos, visto el gentío, se llenaron de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí nuevamente los judíos se oponían de la enseñanza que Pablo predicaba, no solo por eso, sino por el gentío que le causaba celo, envidia. Estos líderes procuraban contradecir lo que Pablo predicaba, y ellos, ¿qué hacían? Blasfemaban a Cristo. Ejemplo para nosotros. Ejemplo para nosotros. Al predicar la verdad siempre trae dolor, siempre trae desacuerdo. Tenemos muchos ejemplos también, que no vale el caso. Pero estas historias se repiten y seguirán repitiendo hasta que venga el Señor. Porque el mundo va de mal en peor, dice el Señor. No podemos esperar nada bueno. Hace peor. También nos dice que el Señor, que muchos seguirán a enfriar. Tenemos que estar alerta. El segundo punto, esto es todas las consecuencias que trae la envidia. Lo que acabamos de leer. Ahora vamos a leer otro punto más, la riqueza que causa envidia. Esther 5. Esther 5:10. Creo que así yo. Esther, el 5:10 al 14, dice así. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a hacer a su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las cosas que con el rey le habían engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado en la puerta del rey. Y le dijo a su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelgue al Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Bien, acá vemos la causa de la envidia. A pesar que era el segundo del rey, tenía poder, tenía dinero. Vemos que todo esto, todo estatus social, está la envidia. No te va a tener, no te vale tener poder ni riqueza por la naturaleza del corazón del mal. Es malo el hombre. Porque la envidia a Mardoqueo por ser judío y estar sentado en la puerta del rey, hoy pasa lo mismo con los judíos, tal vez peor, más ira tienen contra ellos.
Pero el Señor lo ha dicho, el mundo tendrás aflicción. Porque tienen, no solamente a los judíos tienen ira, sino a los cristianos. Estamos viendo la matanza de cristianos. Pero la palabra se está cumpliendo delante de nosotros. Lo mismo. Bueno, y ahora pasamos a otro puntito. No envidiar a los malvados. Salmo 37. Salmo 37, 1. Bien, Salmo 37, 1. Y no te pacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Me estaba advirtiendo. Cuando veo la prosperidad de los malvados, no tengas envidia. Proverbio 24, 3. 24, 19, perdón. 24, 19 y 20 dice: no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Ese es el resultado de los impíos. No te impacientes. No te impacientes significa tener la capacidad de padecer, soportar o algo sin alterarte. Es tener temple, aguante, tolerancia, serenidad, tranquilidad, calma. Esto puede ser desalentar a los principiantes y a nosotros. Como cristianos nosotros, el hecho de ser odiado por su prójimo, por ser seguidor del Señor, hay ejemplos, muchos ejemplos hay. Como dije, lo estamos viendo. Pero lo más desconcertante es de lo que hacen equidad, prosperan. Pero lo más desconcertante es de lo que se hace en equidad, prospera. Pero el Espíritu Santo dice, en cuanto a estas cosas, no se inquieten, ten paciencia. Habíamos leído Proverbios 24, 20, 19 y 20. No te irrites. Bien. Como cristianos podemos caer a envidiar a los impíos, ya sea por su prosperidad, lo hace tan fácil, y como cristianos luchamos tanto, pero sabemos que la prosperidad solo es temporal. Y el castigo de los impíos eterno, a menos que se vuelvan a Dios. Y si no, su lámpara será apagada. Oportunidades tienen, todavía estamos en el tiempo de la gracia. Lamentablemente, el sistema de este mundo lo ha enceguecido sus mentes. Los deleites y los placeres de los que más es el Dios de este mundo. La envidia de la prosperidad del malvado nos habla de el Salmo 73. De 2 al 3. 73, 12 al 3. En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies. Por poco resbalaron mis pies. No porque tuve envidia. Los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. La prosperidad de los impíos tiene su fin. Pero aquí habla un hombre, Josafat, un líder de la adoración bajo el reinado de David. Ocupó un alto cargo espiritual en Israel. En Primera de Crónica, creo que nos habla sobre este hombre.
Primera de Crónicas 16:4. 4 y 5 dice: y puso delante del arca de Jehová ministerio de los levitas para que recordasen y confesasen, y lo hacen, y Jehová Dios de Israel. Asafat el primero y el segundo después de él. Bien, ¿después de quién? De David. El segundo después de David. O sea que dentro los integrantes de Israel que adoraban al Señor, le cantaban al Señor, cayó esto. Como iglesia, estamos acá cantando, adorando. Tenemos que tener cuidado. El resultado físico de la envidia, porque también la envidia enferma. El corazón, en Proverbio 14:30 dice: el corazón apacible es vida a la carne, pero la envidia, pudrimiento de hueso. ¿Se da cuenta? Claramente vemos sobre la causa de la envidia. Nos está demostrando, primero, el secreto de la buena salud de un corazón apacible es vida en la carne. O sea, que es correcto en Dios no tener envidia. Celos, orgullo, malicia, avaricia, ni odio. Si esto estuviera en tu corazón, ¿qué pasaría? Podridumbre. Dice que los huesos son podridumbre, los huesos, por tener envidia. También está la excelencia y envidia en Eclesiastés 4. Eclesiastés 4 dice: asimismo, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras nuevas, da envidia del hombre contra su prójimo. También esto es de aflicción de espíritu. Mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad. Esto nos hace entender que un trabajo con excelencia que hagamos hacia Dios debe ser aprobada por Dios. Pero la mayoría del tiempo se encuentra oposición. Muchas veces la razón, envidia. El hombre no puede controlar lo que es de Dios. El hombre, me refiero hombre y mujer, el mismo estilo. Y también, ¿cuál es el resultado que se opone a la vanidad? Aflicción de espíritu. Ver trabajar al prójimo en las obras del Señor. Tenemos muchos ejemplos también. Que cuando vos querés hacer las cosas, que querés andar correctamente delante del Señor, siempre hay una oposición. Siempre va a haber alguien que critique, murmure, como estamos viendo la palabra de Dios. Y acá en Daniel 6:4 nos habla: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Porque buscaban falta sobre toda esta autoridad de esa época. Daniel era intachable. El reino de Dios, estos judíos eran corruptos, y Daniel molestaba. Él era fiel desde su juventud hasta su vejez. Se cree que tenía 80 años. Esto genera envidia por ser fiel a Dios, como dije hoy. Pero estos judíos buscaban que, por medio de la ley, si él caía. Versículo 5. Y entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios.
por no hallar falta. Qué testimonio, ¿no? Ellos no hallaron falta. Por el testimonio que Daniel daba hacia esta gente que eran los maestros, los principales de esa época. También tenemos la envidia religiosa, que eso es muy común. Pero los judíos, visto el gentil, se llenaron de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Perdón. Vemos que se puede caer esto. Estos judíos eran los maestros, como dije, de la ley. Tuvieron envidia de Pablo por ser seguido por mucha gente. Por eso lo envidiaban. El pueblo lo seguía en la predicación de Pablo, por mucha gente. Pablo hablaba la verdad, y estos fariseos imponían su religión, o sea, su costumbre, y ellos perdían su estatus social, dinero y poder, por falsas doctrinas. Cuidado. Hoy pasa, estamos viendo, están llenos de falsas doctrinas, multitudes. Lamentablemente, cuando se predica la verdad, duele, acusa y molesta. Por eso buscan muchos estos cristianos, entre comillas, busca estatus social, poder, dinero, que los hombres los alaben y dejan a Dios en un segundo plano. Otra puntito que envidia a Israel por los gentiles, romanos. Vamos a un Romanos 11. Romanos 11:3 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. En el 14, por si de alguna manera puedo provocar celo a los de mi carne, en otra versión dice sangre, e hiciese salvo algunos de ellos. Pablo quería el apóstol de los gentiles. ¿Para qué fue a los gentiles? A provocar celo, envidia. En la segunda parte del versículo. Pero el trompiezo de ellos vino la salvación de los gentiles, para que fuesen provocados a celo. En la segunda parte del versículo 11, de 11:11 de Romanos. Bien, y Pablo deseaba que los judíos pudieran ver las bendiciones del Señor, ser salvos. Ella era los de su carne, o sea, su pueblo terrenal. ¿Quién de nosotros no desea que nuestros seres queridos sean salvos? Todos. Que ninguno se pierda, viendo la gravedad en la cual ellos viven. Y teniendo el tiempo de la gracia hoy para todo aquello que quiera. Pero sigue, como siempre dije, como he dicho, los deseos de la carne. Por eso me vine a los deseos de la carne. Los problemas de los deseos de la carne. Que en otro tiempo yo también anduve. No tengo por qué juzgar a las personas, porque uno lo pasó. La purificación de este mal, de la envidia, 1 Corintios.
13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Este es de poder purificar la maldad de la envidia. El que tenga todas estas cualidades es casi perfecto. Porque luchamos con nuestro orgullo cada día. Y ese el amor es sufrido. Tenemos que aguantar, tolerar, resistir, soportar, resignarse, conformarse, sobrellevar y bancar todo esto. Es el amor, es sufrido. Con todo esto que tenemos que aguantar, ¿qué hacemos? Sufrimos. Lo podemos purificar haciendo lo que dice este versículo. Según Pablo, por eso le habla a la iglesia de los Corintios. Esto fue escrito a los Corintios. Como estamos en el libro de los Corintios también. Por eso Pablo le mandaba cartas a cada iglesia. No por, como dije hoy, no por ser que estaban bien, simplemente porque estaban desobedeciendo lo que él le había enseñado. Su amor no era genuino. Evitar las causas de la envidia. Evitar las causas de la envidia. En 5:26 dice: no seamos codiciosos de vanagloria, provocándonos los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Vemos que los gatas están mostrando la obra de acá. Codicioso, envidioso. En esa época pasada, cuanto más hoy en día. Cuanto más hoy en día. Se ve. Hemos pasado por todas estas circunstancias. Por eso estamos madurando. No estamos perfectos, pero seguimos a ese camino. Entonces, en esta hora de acá, hoy pasa lo mismo. Cuando estas cosas se manifiestan, es por estar lejos de la obra de la cruz y se enfocaron en sus materialismos. Por eso se envidiaban y se codiciaban. Como cristianos tenemos que evitar estas prácticas. Es la causa de la envidia. Por eso tenemos que sufrir. El amor es sufrido. Envidia, otro puntito, envidia, como causa de muerte. En 1 de Juan 3:12 nos habla. No como Caín, era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la del hermano justa. Aquí vemos la envidia a lo que puede llegar. Caín representa el mal. Él no era asesino por matar a su hermano, sino porque él era un asesino ya nacido, con mentalidad asesina, porque su obra era el mal y la de su hermano justa. Caín rechazó el camino de la verdad, de la cruz. Abel aceptó la cruz. La historia de este hecho se encuentra en Génesis 4. Relata aquí sobre el tema. Y para terminar, hemos visto la razón y la causa sobre la envidia. Trae consecuencia espiritual, familiar y lo más lamentable, que se introdujo dentro de las iglesias. Ya la han tomado como algo natural, porque las prácticas del mundo se infiltró dentro de supuestas iglesias. Trae todas estas consecuencias que hemos escuchado. Es para analizarnos antes de tomar decisiones equivocadas. Podemos engañar a la iglesia, pero no a Dios. Nos está viendo y escuchando. ¿Te acuerdas lo que pasó con Aarón y su hermana? Murmuraron de quién, de Moisés. Dios lo escuchó. Si somos hermanos tenemos la debilidad, pero debemos controlar. Hermano, tenemos debilidad, pero debemos controlarnos. En Gálatas
5:25 nos hace una exhortación para que podamos hacer. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esta exhortación tenemos que desterrarla de nuestra vida espiritual. Irritar significa odio, avaricia, enojo, síntoma, el orgullo, jactancia, presumido, fanfarronea, significa vanaglorioso. Me salté algo que tenía muy interesante, pero hasta aquí llegó. Dejamos para que el hermano termine en oración y alguna noticia que tenga que dar. Gracias por Muy bien, muchas gracias hermano por la palabra, con el tema de la envidia. Tendremos que trabajar y esforzarnos, ¿verdad? Porque nuestra carne siempre tira a la obra de la carne. Pero bueno, gracias que tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. Y Dios con nosotros vencemos, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos ahora a ser hacedores, Señor amado, a estar como tú nos has mandado. Oh Dios, a andar en amor, sacrificándonos los unos por los otros, amándote a ti en primer lugar y a nuestro prójimo, Señor, no envidiándonos, sino ayudándonos, amándonos, exhortándonos, para que tu nombre sea glorificado en medio de tu iglesia. Señor amado, ayúdanos a hacer luz en un mundo, Dios, que está en tinieblas. Padre, ayuda a esta iglesia, ayuda a este pequeño rebaño que tú has apartado, para que podamos vivir para la gloria de tu nombre, y que se vea nuestra forma de tratarnos, de amarnos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, si Dios quiere, estaremos el miércoles con el libro de Génesis, estudiando la creación. Así que bueno, nos esperamos el miércoles, si Dios quiere. Y bueno, sigan orando por nosotros. Necesitamos oración para continuar trabajando para la gloria de Dios. Muchas bendiciones y que pasen.